السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah, siguiendo su promesa, la promesa al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, envió al seguidor devoto del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inició el renacimiento del Islam, y aquellas personas fueron muy afortunadas quienes después de 1400 años recibieron, atestimoniaron la revelación fresca que provenía de Dios, y entrando en el pacto de alianza con el Santo Mesías prometido, tuvieron la posibilidad de beneficiarse de él. Cuando una persona con el ojo del entendimiento llega a comprender cómo los compañeros del Santo Mesías prometido se juntaban alrededor del Santo Mesías prometido y glorificando a Dios, agradeciéndole, como le agradecían por haberles provisto de esta compañía, produce en el corazón un efecto, porque Dios es muy fiel en sus promesas. Cuando dijo que iba a levantar entre los que vendrían después, que se unirían a los primeros, es decir, al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eran aquellos que eran signos que estaban relacionados con la revelación, señales frescas de la revelación divina que fueron mostradas al verdadero sirviente del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que fortalecía el pacto de iniciación, el Bai'at, de aquellos que se unieron al Santo Mesías prometido. Todos los días, todas las mañanas se levantaban para indagar qué revelación había sido conferida al Santo Mesías prometido, describiendo este estatus de los compañeros del Santo Mesías prometido. Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu nos dice que respecto a las revelaciones del Santo Mesías prometido había una sensación que según se levantaba el sol corrían de un lado para otro para saber cuál había sido la última revelación que había tenido esa noche. Dice Hazrat Musleh Maud que yo salía de la casa y las personas me preguntaban, o si salía algún otro niño de la casa del Mesías prometido, nos preguntaba que cuál ha sido la última revelación que ha tenido el Santo Mesías prometido. Y dice Hazrat Musleh Maud, nuestra situación era que
según el Santo Mesías prometido, se iba a hacer la oración, íbamos corriendo a su cuaderno de notas y observábamos si había recibido alguna revelación reciente, o el mismo Santo Mesías prometido al Islam, cuando iba a la mezquita Mubarak, escuchábamos directamente de su boca sobre su última revelación. Este era el entusiasmo que permitía reforzar la fe y permitía conseguir las bendiciones y las gracias de Dios, y los sahabas alababan y daban gracias a Dios por haber creído en el Santo Mesías prometido. También a veces ocurría que durante la compañía de un cierto compañero del Mesías prometido solía recibir una revelación y también era afortunado porque escuchaba la revelación directa de Allah. Mencionando esta situación, un santo que estaba sentado al lado del Mesías prometido dice, Hazrat Musleh Maud, que el doctor Sayyid Inayatullah Saheb pertenecía a una familia Ahmadi muy antigua. Su padre, Sayyid Fazl Shah Saheb, era de los compañeros cercanos del Santo Mesías prometido y normalmente servía al Santo Mesías prometido, solía venir frecuentemente a Qadian, y Sayyid Nasser Shah Saheb, overseer, que luego se convirtió en SDO, era el hermano de Sayyid Shah Saheb, también tenía una persona muy devota y sincera del Santo Mesías prometido, y debido a esta sinceridad solía decir a su hermano, a Sayyid Shah Saheb, que no hagas nada, vete a Qadian y permanece allí para saludar a Hazrat Saheb, mándame un reports de forma diaria, dile que pida por nosotros, yo te enviaré los gastos que te sean necesarios. De esta forma él ayudaba a su hermano solo con el objeto de que él estuviera sentado con el Santo Mesías prometido. Hazrat Musleh Maud dice que recuerdo que cuando el Santo Mesías prometido en una ocasión recibió una revelación que comenzaba con Ar-Raha, que es equivalente a un Raku, la recibió cuando Hazur tenía dolor en su riñón. Sayyid Fazl Shah Saheb le estaba masajeando al Santo Mesías prometido y tuvo la gran suerte que durante su presencia Hazur recibió la revelación, y esta revelación era de tal forma que a veces el tono era alto cuando sus palabras comenzaban a emanar del Santo Mesías prometido. Éramos niños pequeños. Hazrat Musleh Maud dice que entramos en la habitación donde Hazur estaba echado y tenía una sábana encima, y Sayyid Fazl Shah Saheb estaba apretándole al Santo Mesías prometido. Sayyid Fazl Shah Saheb sabía que el Mesías prometido estaba recibiendo alguna revelación, y el mismo Santo Mesías prometido había escrito que él mismo, este sahaba, solía escribir sus revelaciones. Fazl Shah Saheb me indicó que no abandona la sala, salimos fuera y luego supimos que era una revelación muy larga la que había recibido. Esta revelación a la que se refiere Hazrat Musleh Maud está relacionada con el evento del caso que Mirza Imamuddin cerró el paso, y los papeles que presentó en el tribunal, y se veía que el juez iba a dirimir en favor de los contrarios al Santo Mesías prometido, y pensaban que este caso iba a terminar pronto. Sin embargo, Allah Ta'ala informó de antemano al Santo Mesías prometido, y es que en el último momento se encontró una evidencia en los documentos que probaban que
con el señor Imamuddin, que era el padre del Santo Mesías Prometido, también tenía una parte con el señor Mirza Imamuddin, y de esta forma el juez decidió en favor del Santo Mesías Prometido y ordenó que tiraran ese muro que se interponía en la calle. Esta revelación tiene también un esplendor y una gloria, porque está recogido en el Tazkira, en el Hakikatul Wahi, y merece ser mencionado. El mismo Santo Mesías Prometido dice que recuerdo que en aquella época Sayyid Fazl Shah Saheb, el hermano de Sayyid Nasir Shah Saheb, de Baramola, me estaba apretando mi piedra por la tarde cuando comenzó la revelación con respecto al muro que se había construido. Le dije al señor Sayyid que es una revelación respecto al muro, y según vaya recibiendo la revelación, escríbalo. Cogió una pluma y un papel, y ocurría que cuando me entraba somnolencia, aparecía una revelación palabra a palabra, como es la tradición de Allah, y cuando finalizaba una frase y se escribía, otra vez volvía a entrar en somnolencia, y venía la siguiente revelación que volvía a aflorar en mi lengua, de tal forma que toda la revelación fue escrita por el señor Sayyid Fazl Shah Saheb, y entendí que estas revelaciones estaban relacionadas al caso del muro que construyó Imamuddin Saheb, y entendí también que al final estas revelaciones iban a ser, el caso iba a darse a mi favor. Yo anuncié estas revelaciones a muchos números de mis seguidores, y les informé, y se publicó incluso en el diario Al-Hakam, y les dije de antemano a todos que si aunque el caso no parece que no voy a ganar, pero Dios creará algunas consideraciones en las que yo tendré, porque este es el éxito, porque este es el resultado, el resumen de estas revelaciones. La revelación, que era en árabe, es muy larga, la voy a leer. Dice: el molino se pondrá en movimiento y el decreto divino descenderá. Significa que el caso pegará un giro, como cuando un molino se pone a rotar, la parte que está visible debido al movimiento entra en la parte que no se ve, y la parte que está escondida aparece. Es un favor especial de Allah, y esta traducción la ha hecho el mismo Santo Mesías Prometido. Es un favor de Allah que se cumplirá y nadie podrá cambiarlo. Es por Dios, esta es la verdad. Este decreto no habrá ningún cambio ni permanecerá escondido, y nacerá un hecho que te sorprenderá. Esta es la revelación de Dios, que es el Dios de los cielos elevados. Ciertamente mi Dios no abandona al que sigue el camino recto entre sus siervos elegidos, ni tampoco se olvida de sus verdaderos siervos que necesitan su ayuda. Por lo tanto, tendrás una victoria clara, pero en este caso será retrasado hasta el tiempo que Dios ha prefijado. Tú estás conmigo y yo estoy contigo. Todos los hechos están en las manos de Allah, y después deja al oponente en su error, en su arrogancia. El Dios Todopoderoso está contigo y conoce todo lo que está escondido. Ciertamente esas palabras que son secretas y fuera de la comprensión humana, Él las conoce. Él es el único digno de ser adorado. No hay nadie digno de ser adorado. El ser humano no debe confiar en nadie más como si le adoras a Él, porque solamente es un Dios que tiene este atributo. Él es el único que conoce todo y ve todo, lo observa todo. Allah Ta'ala está con aquellos que son piadosos y le temen, y cuando hacen una buena obra
cumplen con todos los requerimientos de la buena obra. No lo hacen de forma superficial ni en una forma con defectos, sino que cumplen los detalles más minuciosos y cumplen con justicia con ellos. Y al final, Allah Ta'ala es a quien les ayuda porque ellos siguen los caminos de Dios, caminan por Él y hacen también guiar a los demás por ellos. Dice, Dios dice, hemos enviado a Ahmad a su pueblo, pero el pueblo no le miró y le dijeron que es un mentiroso, está imbuido en asuntos materiales, quiere obtener beneficios materiales, han testimoniado en contra de él para que sea arrestado y él como una tormenta que viene de arriba, de abajo hacia arriba, caen sobre él, pero dice, mi querido está muy cerca de mí, está muy cerca, pero está escondido a los ojos de los oponentes. Por lo tanto, esta revelación se cumplió de forma espléndida y el Santo Mesías Prometido lo ha mencionado en distintos lugares y es posible que recibió esta revelación incluso más de una vez y con la ayuda de Dios. Todos los deseos de los oponentes cambiaron y las decisiones fueron en contra de ellos. Hablando de las reuniones del Santo Mesías Prometido, Hazrat Musleh Maud dice en un lugar que todavía en mis oídos resuena las palabras directas del Santo Mesías Prometido. Dice Hazrat Musleh Maud que era muy pequeño, pero siempre solía sentarme en las reuniones del Santo Mesías Prometido y escuchaba sus palabras. Dice que cuando hemos encontrado asuntos complicados, que cuando leemos sus libros parece como si las hubiéramos escuchado de antemano. El Santo Mesías Prometido tenía la costumbre de que por la mañana solía escribir y por la tarde lo solía contar en las reuniones. Por eso todas sus palabras se han quedado grabadas y las entendemos bien los significados que estaban de acuerdo con el deseo y las enseñanzas del Santo Mesías Prometido, la paz sea con él. Hablando sobre la verdadera fe en un lugar, dice que si a una madre se le piden argumentaciones o pruebas de que si no sirves a tu hijo, entonces el sistema de tu casa se verá interrumpido. Este argumento no influenciarán a la madre por un segundo. Si sirve a su hijo, lo hace solo por ese deseo de querer, ese cariño que tiene en su corazón. Por ello, el Santo Mesías Prometido, alayhi salam, solía decir que adherirse solo a unas instrucciones le hacen que el hombre no tropiece, porque aquellas personas que buscan justificaciones y pretextos y se confrontan y dicen que por qué ha sido dado esta orden o por qué se nos dice que hagamos este trabajo, a menudo tropiezan y su fe se destruye. Sin embargo, una persona con una fe completa establece su fe a través de la observación y el testimonio, escucha los argumentos de los demás, pero no acepta sus objeciones porque él, de antemano, ha observado a Dios con sus ojos espirituales. Citaba el ejemplo de Munshi Arur Khan Saheb, un compañero del Santo Mesías Prometido al Islam. Hazrat Musleh Maud dice que me acuerdo de un chiste y ya lo he contado en alguna otra ocasión y dice que lo voy a hacer. Solía decir Munshi Arur Khan Saheb que algunas personas me dijeron que si escucharas el discurso de Maulvi Sanaullah Saheb, sabrás si Mirza Saheb es verdadero o falso. Dijo que yo he escuchado al señor Maulvi Sanaullah Saheb y la gente me preguntaba que ahora dime
después de tantos argumentos, ¿consideras a Mirza Sahib como una persona verdadera? Yo le dije que yo he visto la cara de Mirza Sahib. Después de mirar su faz, si Maulvi Sanaullah Sahib continúe 2 años dándome discursos, sus palabras no me van a influenciar y no puedo decir que su cara sea la cara de un mentiroso, aunque no sepa contestar a sus alegaciones, diré que considero a Mirza Sahib verdadero. Por lo tanto, no es esencial para un creyente tener la sabiduría, porque su fe no está basada en la racionalidad, sino está basada en la observación y en el testimonio. Hay un evento, un relato de Munshi Arure Khan Sahib, y es necesario considerar o contar este evento, y es que nosotros a Allah Ta'ala debemos intentar verle con nuestros ojos espirituales, y esto puede ser conseguido si incrementamos nuestro nexo con Allah Ta'ala, y también creeremos en el Santo Mesías prometido cuando establezcamos ese nexo con Allah y aceptemos que le ha enviado para la reforma del mundo, y esta era la necesidad del tiempo. El tiempo necesitaba de ello. En esta época un reformador tenía que aparecer, porque el estado del mundo es una evidencia suficiente para probar la veracidad del Santo Mesías prometido. Aparte de ello, no hace falta más argumentos, porque con referencia a esta edad, a este tiempo corrompido, el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo una profecía. Por lo tanto, si hay un nexo de unión con Allah Ta'ala, a la misma forma, al mismo tiempo también hay temor de él, y no hay necesidad de abundancia de argumentos ni de milagros. La necesidad del tiempo y cada momento de su vida es una prueba de su veracidad. Por lo tanto, debemos recordar siempre y debemos incrementar nuestra fe, porque Allah quiera que esta necesidad también la sientan los otros musulmanes y crean en el imam de la época. Hablando de la sinceridad desde el Munshi Arure Khan Sahib, en un lugar, el Muslim Maud dice que en nuestra comunidad hay ciertos nombres, por ejemplo, un sincero compañero del Santo Mesías prometido que se llamaba Arura. Estos nombres pueden sonar extraños. Una de las razones, según las musulmanes, es que había una costumbre esos días, y es que algunos niños que solían morir en la tierna infancia se les solía arrastrar en sitios sucios, porque de esta forma pensaban que podrían salvar su vida. Era un ritual que era común, un pensamiento que se tenía en esa época, y su nombre se les denominaba de nombre Arura. Munshi Sahib también le dieron el nombre de Arura. Sin embargo, él, a los ojos de Dios, no era un Arura, no era una persona que viviera en un sitio sucio. Sus padres dieron este nombre porque viviendo entre la suciedad, Dios les daría una vida larga, pero Allah Ta'ala, al ponerle bajo los pies del Santo Mesías prometido, no solo le salvaguardó de la muerte física, sino también le salvaguardó de una muerte espiritual. Sus padres intentaron criarle en un sitio sucio, pero Allah Ta'ala vio su corazón puro y le aceptó. Por lo tanto, Allah Ta'ala confirió en él, le confirió la fe, y fue un compañero sincero del Santo Mesías prometido, y tan sincero que habían pocos como él. El Santo Mesías prometido decía que sin este tipo de sinceridad es imposible pensar en la salvación. Era tan sincero que el mismo Santo Mesías prometido hablaba de su sinceridad, alababa su sinceridad, evidenciaron su sinceridad de tal forma que uno se siente maravillado, porque eran templos de afecto y cariño. Hazrat Muslim Maud, hablando de él,
dijo en un lugar que Munshi Sahib, fallecido Munshi Sahib, trabajaba con un magistrado o con un juez. Una vez al mes solía venir a Qadian y como no podía tener más que un día de permiso, el día que tenía que venir a Qadian, decía a su jefe, que hoy acabe pronto porque Munshi Sahib necesita ir a Qadian. Si no va a Qadian, en su corazón se descompone y esto me genera problemas. Y de esta forma solían liberarle antes de tiempo. Aunque su encargado era hindú, sin embargo, debido a su virtud, a su taqwa, rectitud y la aceptación de sus oraciones, le daban autorización para que fuera a Qadian y le decían que si no pudiera ir a Qadian se sentirá tan agraviado que al final yo no iba a ser capaz de sobrevivir. Esta era la influencia que tenía sobre sus jefes, que vieron la cara del Santo Mesías prometido y excedieron en sinceridad, tenían una conexión con Dios. Hazrat Musleh Maud decía que al humano Dios le trata como el humano trata a Dios. Por lo tanto, de la misma forma que el ser humano derrite su corazón por Dios, de la misma forma Dios también le trata igual. El mundo le golpea, le insulta, intentan reprimirle, sin embargo, cada vez que intentan aplastarle, salta como una pelota. A pesar de los obstáculos, Allah Ta'ala incrementa la fe de estos creyentes, y esta es la verdadera comunidad que hace progresos, y esta es la fe que tenemos que cultivar. Así debemos configurar los corazones. Este es el amor que tenemos que crear para este movimiento, y veréis cómo los que se hacen de Dios no hace falta ni que pidan. A veces solamente por un sentido de orgullo y de autorrespeto dicen no pediremos, mientras que Dios cubre sus necesidades. Hazrat Musleh Maud dice el musulmán que he escuchado un incidente del Mesías prometido, y es que una vez había un santo que en una circunstancia estaba muy mal y le dijeron ¿por qué no hace dua? Y dijo, sí, mi Dios no me quiere dar algo, entonces ¿para qué le debo pedir? Esto va a ser una insolencia y va a ser una falta de respeto. Si él no quiere dármelo, ¿por qué debo pedirle? Este era su rango. Sin embargo, este santo decía que si él quiere dármelo, entonces el pedírselo es ser impaciente. Hazrat Musleh Maud dice que esto no significa que no hacía oración. De hecho, los verdaderos creyentes vienen en situaciones de vez en cuando y a veces dicen que es verdad, no pediremos, pero Allah Ta'ala nos ha dicho que pidamos. Por lo tanto, hay situaciones en los creyentes que debido a esta conexión con Allah se vuelven también sensitivos y dicen que Allah sensibles, y que Allah Ta'ala cubrirá nuestras necesidades. No penséis que solamente permanezcáis sentados y sin desarrollar ningún cariño hacia Dios en vuestro corazón. No creéis ese estado de humildad en vuestras oraciones, no paguéis vuestras caridades, los donativos, y continuéis en las mentiras y el fraude, y que heredaréis la gracia especial de Dios. Esto no puede ser. He dicho varias veces que el Qazi Amir Hussain Saheb era un compañero del Santo Mesías prometido. Antes de ser Ahmadi era un Wahhabi muy fanático y no podía tolerar ciertas cosas porque hay Wahhabis que son muy, muy estrictos. Durante la época del Santo Mesías prometido, cuando Hazur salía afuera, se sentaba la gente, se ponía de pie al ver al Mesías prometido. Qari Sahib se hizo Ahmadi y pensaba que esto no es correcto. Es shirk, idolatría, y solía debatir que hoy estamos actuando de tal manera que pasará en el futuro. Hazrat Musleh Maud dijo que era mi profesor. Cuando vino la época de mi califato, en una ocasión salí fuera y Qazi Sahib se levantó al verme. Viendo esto, Hazrat Musleh Maud le dijo que si esto es shirk para usted.
se puso a reír, se empezó a reír y dijo, yo también pienso que es shirk, pero ¿qué puedo hacer? No puedo impedirlo. En ese momento me pongo de pie sin pensarlo. Le dije, esta es la respuesta a todas sus objeciones. Cuando uno se levanta por artificiosidad, esto sí es shirk. Pero cuando una persona se levanta de forma espontánea, esto no es shirk. De forma similar, el Mesías Prometido decía que algunos detalles son de tal forma donde el shirk se genera shirk. Por lo tanto, debemos cuidar estos detalles. En la muerte de uno de sus hermanos, Hazrat Aisha chilló de forma involuntaria y alguien le dijo que está permitido. Ella dijo, yo lo he hecho de forma incontrolada, no lo he hecho, digamos, intencionadamente. Hazrat Musleh Maud dice que yo recuerdo esta frase de Qazi Saab y es que me ha salido del corazón. En cualquiera de los casos, esta era la condición de los sahabas, cada uno tenía su devoción y su amor. La conexión con Allah Ta'ala conlleva signos muy variados. A este respecto, el musulmán dice que en una ocasión escuché al Santo Mesías Prometido, era la época de Harun al-Rashid, un hombre santo que era de la familia del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Su nombre era Musa Raza. Fue arrestado porque decían que iba a causar desórdenes. Un día, en la mitad de la noche, un soldado vino hacia la prisión y vino con una orden de liberarle. Se quedó muy extrañado de que cómo se ha dado una orden para que me liberen. Cuando fue a saludar al rey, le preguntó qué ha pasado, cómo usted me ha liberado. Dice, la razón es que estaba durmiendo y vi en un sueño que alguien estaba hablándome. En el sueño se me abren los ojos y le pregunto, ¿quién es usted? Y me dice, sé que es el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le dije, Santo Profeta, ¿cuál es su orden? Y le dijo a Harun al-Rashid, ¿qué pasa, Harun al-Rashid? Que estás durmiendo y mi hijo está en prisión. Al escuchar esto, me quedé tan impresionado que mandé una orden inmediata para que te liberaran. El hombre santo dijo que también yo tenía mucha angustia en la prisión y nunca había tenido necesidad de salir, pero ese día tenía ansiedad por que me liberaran. Hazrat Musleh Maud también da un ejemplo de uno de los devotos seguidores del Santo Mesías Prometido al Islam, Munsher ul-Rehan Sahab. Dice el Santo Mesías Prometido que era entre los devotos del Mesías Prometido y venía cada viernes a Qadian. Cuando tenía alguna fiesta solía venir y, como hemos dicho, venía una vez al mes. Y cuando venía, una parte de su viaje la hacía a pie para que sobrara algo de dinero y pudiera presentárselo al Santo Mesías Prometido. Su sueldo era muy pequeño, 15 o 20 rupeas, pero con ello no solo vivía, sino que pagaba sus viajes y también solía llevar algún regalo para el Santo Mesías Prometido. Hazrat Musleh Maud dice que siempre le vi con un abrigo, toda mi vida le vi solamente con el mismo abrigo. Tenía una prenda, era un simple vestido y tenía el deseo de ahorrar dinero debido al inmenso amor que sentía por el Santo Mesías Prometido y ofrecerle a él como regalo. Poco a poco también fue mejorando debido a su honestidad, fue promovido a ser un recolector de tasas. Hay un evento muy famoso. Dice que después de la muerte del Santo Mesías Prometido vino y me llamó fuera y empezó a llorar de forma descontrolada. Hazrat Musleh Maud le dijo, no entiendo cuál era la razón. Sacó 3 o 4 monedas de oro y dijo, quería dárselas al Santo Mesías Prometido, pero no he podido dárselas y ahora que tengo la oportunidad, el Santo Mesías Prometido no está.
y volvió a llorar profusamente. Cuando Hazrat Muhammad narraba este incidente, decía que esta es la condición del amor. Si hay bondades o bendiciones en el mundo y de verdad queremos buscar confort, hablando de este evento, los beneficios del mundo son muchos, y si alguno puede realmente darnos un confort, el corazón de un creyente dice que si hubieran tenido la oportunidad, hubieran sido para el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este es un incidente que ocurrió con Hazrat Aisha cuando encontraba harina blanda, le salían lágrimas de los ojos porque en la época del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no se encontraba y tenía que comer pan con harina gruesa. En relación a estos acontecimientos del Musleh Maud, hablando de su propio incidente, dice que si alguien merecía tener estas bendiciones eran primero el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y después hubiera sido el santo Mesías prometido. Yo era pequeño, dice el Musleh Maud, y de niño me gustaba cazar. Tenía una escopeta de aire comprimido y solía cazar y traer las presas a casa. Como el santo Mesías prometido comía poco y tenía mucho trabajo intelectual, yo escuché de él o de algún otro médico que la carne de caza es beneficio para los que hacen trabajo intelectual. Por esa razón solía presentarle animales cazados. Yo recuerdo que nunca comí el animal que cazaba, siempre se lo presentaba al santo Mesías prometido. Cuando una persona tiene un amor grande hacia una persona, no considera confort para él, sino que si algo lo desea es para la persona que quiere. Hazrat Musleh Maud dijo que Allah Ta'ala me ha abierto tesoros escondidos del Santo Corán, pero en numerosas ocasiones cuando tuve la oportunidad de comprender algo que Allah Ta'ala me enseñó, algo, siempre tuve el deseo en mi corazón de que si el santo Mesías prometido o en la época de Jalifa Abdul-Masih I, Allah Ta'ala me hubiera expresado este punto de vista, se lo hubiera contado a ellos y hubiera visto su contento y satisfacción. El verdadero estatus es el del Mesías prometido. Pienso en el Jalifa Abdul-Masih I porque me enseñó el Santo Corán y me quiso de forma desmesurada, y era su deseo que pensara sobre el Santo Corán y sacara los conocimientos profundos que el Santo Corán tenía. Hazrat Musleh Maud dice que no respecto a las cosas materiales no tienen importancia, porque el verdadero confort es estas cosas que pueden ser una fuente para darnos el placer. Estos eran los incidentes o los eventos de los devotos del Santo Mesías prometido y de aquellas gentes que solían visitar Qadian y siempre deseaban estar allí, como el señor Fazl Shah Saheb o el señor Munshi Ure Khan Saheb solían hacer. Por un lado estaban este tipo de personas que querían ver la cara del Santo Mesías prometido y se ponían felices cuando llegaban a Qadian. Para llegar a Qadian estaban inquietos por llegar a Qadian, solían ofrecer sacrificios del Santo Mesías prometido, pero también hay algunos desafortunados que el buen ambiente de Qadian era un problema para ellos. Las persecuciones materiales les vencían y de alguna forma querían huir del buen ambiente. Hay un caso, dice el Musleh Maud, que durante la época del Santo Mesías prometido, en una ocasión una persona visitó Qadian y estuvo un día y se fue. Los que le enviaron pensaron que posiblemente al visitar Qadian
escuchará al estar allí al Santo Mesías prometido y al ver el ambiente él se verá influenciado de alguna forma por la Ahmadiyyat. Pero cuando al estar solo un día desapareció, le preguntaron ¿por qué has vuelto tan pronto? Dijo, por favor, ¿cómo? Ese es un lugar para que pueda estar una persona honrada allí. Le dijeron, ¿has tenido algún problema, de alguna mala impresión, de algún Ahmadi por el que te haya generado un problema? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué has vuelto tan pronto? Hazrat Musleh Maud dice que en aquellos días habían carros de caballo entre Batal y Qadian. Dijo que llegué por la mañana a Qadian, se me dio hospedaje en la casa de hospitalidad, me atendieron perfectamente, le dije que venía del Sindh y no he tenido oportunidad de fumar la pipa de agua. ¿Me pueden proporcionar una y ya descansaré? Iba a tardar la pipa de agua en llegar cuando una persona, dijo el Maulvi Sahab, es decir, el Hazrat Khalifa Masih I, va a empezar el daras, la lección de los hadices, comentario de los hadices. Dice, bueno, ya que hemos venido al hadith, vamos a escucharlo y luego ya fumaré la pipa de agua. Cuando acabó, le dijo a alguien, está la comida lista, entonces, por favor. Dice, bueno, pues como y luego fumaré la pipa de agua. Acababa de comer cuando le dijo, es que has hecho la oración, el azán del Zohor, y rece usted aquí. Bueno, pues venga. Dice, rezaré y luego fumaré la pipa de agua. Luego vino el Santo Mesías prometido y empezó después de Zohor a hablar y dijo, bueno, vamos a ver qué dice Mirza Sahib y ya fumaré el hookah, la pipa de agua. Escuchó sus palabras y cuando fue al lavabo intentó encender el hookah. Ahora ya que estoy libre y vamos a fumar tranquilamente. Había pegado 2 bocanadas que dijeron que es la hora del Asar y tuvo que dejar la pipa de agua y se fue a la oración del Asar. Después de ofrecer la oración del Asar, dijo, ahora ya estaré libre hasta la noche para fumar. Alguien dijo que el Khalifa Masih I está haciendo la lección del Santo Corán. Dijo, yo pensé que era la hora del hookah. Vamos a escuchar el comentario del Santo Corán. Fue a la mezquita grande, escuchó la lección, retornó y era la hora de la oración del Maghrib. Y ahí seguía la pipa de agua. Cuando fuimos a la oración del Maghrib, Mirza Sahab volvió a sentarse y nos tuvimos que sentar de forma obligada. Escuchamos de nuevo a Mirza Sahib. Al final retorné y dije que ahora ya tengo la oportunidad de fumar, pero vino la comida. Y dijo, coma usted primero y después fume la pipa de agua. Cené y pensé que ahora ya me voy a sentar de una vez. Y empezó a sonar el azán del Isha. La gente me dijo, vente a rezar. Fui a rezar Isha y después agradecí a Dios de que ahora ya no tengo más que hacer y estoy completamente libre. Pero había pegado mi boca a la pipa cuando supe que después de Isha, Maulvi Sahab, Hazrat I solía dar consejos y cuando estaba hablando, dice que estaba escuchando y me quedé medio dormido porque estaba cansado y no supe dónde se metió mi pipa de agua. Por la mañana, cuando me levanté, lo primero que hice fue coger cogí mi cama y salí corriendo de allí porque aquí una persona honrada no puede quedarse en Qadian. Dice Adur que tenía la costumbre de fumar y eso le privó de beneficiarse a la compañía del Santo Mesías prometido. En ello una lección para todas aquellas personas que sufren de algún tipo de intoxicación. Ahora, dice Azur, voy a contar algo acerca de la situación del mundo y el camino hacia la destrucción que está adoptando. Para ello, insto a los miembros de la comunidad para que hagan oraciones especiales. Los denominados gobiernos islámicos que están establecidos en Irak y en Siria
las naciones occidentales han decidido, después de los ataques bárbaros de París, han decidido tomar acción. Han planeado bombardeos desde el aire, de hecho han empezado ya. Si estos gobiernos van a continuar con estos ataques, deberían dirigir estos ataques a los opresores, que Allah proteja a los inocentes y al público en general de estos ataques. Los que viven en Siria están siendo aplastados por los dos lados. No tienen una opción, no tienen opciones ni por un lado ni por el otro. Luego, los países colindantes musulmanes no son serios para acabar con esta maldad. Lo correcto hubiera sido que los países colindantes musulmanes hubieran ayudado a los gobiernos para acabar con esta maldad. Esta maldad ha crecido hasta el punto de que se ha desarrollado de tal forma y ahora no se puede parar. Ahora se dice incluso que los países colindantes están también comerciando con el gobierno llamado gobierno islámico y están comprando petróleo. Rusia acusa a Turquía y Turquía lo niega y acusa a Rusia. Algo está ocurriendo. Algún negocio hay seguro y este negocio he mencionado que está ocurriendo desde hace tiempo. Rusia está también involucrado en los ataques aéreos, aunque discrepa con el mundo occidental. Rusia está en favor del gobierno de Bashar al-Assad y el resto del mundo está en contra de él. Sin embargo, ahora el objetivo es Daesh, un objetivo común. A pesar de ello, como he dicho, mantienen diferencias. China ha anunciado su apoyo a Rusia. Cuando la situación es seria ahora, el gobierno sirio dice que los ataques aéreos de Europa no son beneficiosos hasta que no se unan a nosotros. Los efectos colaterales y el avión que tiraron los turcos se están incrementando, los mensajes de discrepancia entre ambos. También los denominados gobiernos islámicos han decidido que si tienen que abandonar Irak y Siria, harán su cuartel general en Libia y establecerán un gobierno allí. ¿Qué saldrá después de esto? Es decir, si quieren acabar y con los ataques aéreos no han podido en Siria, comenzarán en Libia. Volverá a morir gente inocente. Las naciones occidentales ha estado ayudando antes a estos gobiernos en el comienzo y ahora se opone a ellos. En Libia, en Siria, Irak han intentado destronar a las autoridades y continúan haciéndolo. Y esto es porque nunca se ha aplicado la justicia durante un largo periodo de tiempo. Y esto es lo que está ocurriendo. Desafortunadamente, los gobiernos de los países musulmanes en sus países están trabajando con injusticia y opresión y la condición se está empeorando, que está configurando la forma de una guerra mundial. Podemos decir, algunos comentaristas, de que la tercera guerra mundial ya es inminente. Hay comentadores que dicen que ya ha comenzado. Yo he estado dirigiendo mi atención desde los últimos años y ahora estas gentes hacen declaraciones semejantes a las que yo hice. Sin embargo, incluso ahora parece de que no se está actuando con justicia ni por los grandes poderes ni por los gobiernos musulmanes. Aparentemente parece que están todos en contra del denominado gobierno musulmán y si acaban con este desorden, el estado de la paz no volverá, porque todo indica que esta raíz del problema no se arreglará, sino que
los grandes poderes empezarán a acusarse y nadie descarta que pueda empezar la guerra, porque los problemas entre Rusia y Turquía están creciendo continuamente y al final morirán la gente normal. Esto es lo que hemos visto en las guerras pasadas. Muere gente inocente y ordinaria. Por esta razón hay una necesidad urgente de oraciones, que Allah Ta'ala salve al mundo de la destrucción. Adicionalmente, también he dirigido la atención de la comunidad hacia medidas de precaución en los años pasados. Focalicen. Ya he mencionado algunas cosas de forma breve. Una vez más, dirijo su atención hacia las oraciones para que Dios dé sabiduría a los gobiernos y a los poderes para que no nos lleven hacia los caminos de la destrucción. Alhamdulillah, 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 nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.